Hola, bienvenidos a Aprendiendo con Elisa y Elwin. Hoy entraremos al estudio del contexto jurídico. ¿Qué nos dice el Código Fiscal de la Federación? En otro video hablamos de una forma general sobre las partes que conforman el mismo. Es importante analizar cada artículo que nos está dando el Estado a conocer a través de sus leyes. Y bueno, en este video, ¿cuál es el objetivo que tiene el mismo? Bueno, pues analizar cada uno de los supuestos que nos ofrece este ordenamiento jurídico en materia fiscal. Y bueno, encontramos que el Código Fiscal de la Federación es un nuevo código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981. Hasta ahorita su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, que ya hemos analizado este elemento en otro video, el 12 de noviembre del 2021, y también encontramos que sus leyes de resolución de miscelánea fiscal se han actualizado el 5 de enero de 2022, como ya he explicado en otro tema, su plan anual, ¿no? El presupuesto tributario que se hace cada año. Y bueno, este se hizo por José López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos de aquella época. Y es así que iniciamos con el título primero, llamado Disposiciones Generales, capítulo 1. En el artículo 1 nos dice quiénes son los sujetos obligados a pagar contribuciones y nos habla de los supuestos, las personas físicas y las morales. Están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Y es así que tenemos los supuestos, persona física y moral, ¿no? Que están obligadas a pagar contribuciones, porque nos lo dice el artículo primero, con excepción de que la Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos, no quedan comprendidas en esa excepción las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. La ley nos establece distintos supuestos en el que el extranjero o la figura de extranjero debe pagar contribuciones. Y bueno, en el artículo segundo podemos ver la clasificación de las contribuciones. Encontramos que son impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora, y los derechos. Nos habla que son las contribuciones federales que tanto persona física y persona moral estamos obligados a pagar. Es así que los impuestos son las obligaciones o las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstos en este artículo. Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social, o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el Estado. Así tenemos que las contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. También tenemos que los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso, aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este capítulo se trata de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. También podemos ver que las provenientes aportaciones de seguridad social a que se menciona en la fracción segunda, este artículo, como ya les puse anteriormente, tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. También tenemos que los recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización
a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código, son accesorios de las contribuciones y participan en la naturaleza de estas. También encontramos en el artículo 3 dos figuras importantes, los aprovechamientos, productos con sus respectivos accesorios. ¿Y qué nos dice? ¿Qué son los aprovechamientos? Los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distinto de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Y los aprovechamientos por concepto de multas impuestos por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que son de carácter fiscal podrán ser destinadas a cubrir los gastos de operación de inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa. También que los productos son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. También tenemos que los recargos, sanciones, gastos de ejecución y de imitación, a que se refiere el sexto párrafo del artículo 21 de este código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de estos y participan de su naturaleza. Encontramos en el artículo 4 qué son los créditos fiscales y qué nos dice la ley fiscal o el Código Fiscal de la Federación, los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados, o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tengan derecho a percibir por cuenta ajena. Y bueno, recordemos que la recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se harán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Recordemos que el titular que tiene a cargo la revisión de que se cumplan o verificar que esté correctamente el pago de las contribuciones por parte de los sujetos pasivos, persona física o contribuyente causante, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a través de su órgano desconcentrado, Servicio de Administración Tributaria, se apoya para dar seguimiento a todas estas atribuciones que tiene a su cargo el titular responsable de las contribuciones federales. Y bueno, continuando con el mismo, tenemos que en el artículo 4A nos dice que los impuestos y sus accesorios exigibles por los estados extranjeros cuya recaudación y cobro se ha solicitado a México de conformidad con los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte, les serán aplicables las disposiciones de este código referente a la notificación y ejecución de los créditos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las oficinas que ésta autorice recaudarán de conformidad con los tratados internacionales antes señalados los impuestos y sus accesorios exigibles por los estados extranjeros. Nos dice en el artículo 5 algo importante, en el que las supuestas disposiciones fiscales que establezcan a cargo de los sujetos pasivos y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren a sujeto, objeto, base, tasa o tarifas. Es aquí donde tenemos el fundamento o elemento jurídico, base jurídica de los elementos de las contribuciones que podemos encontrar: sujeto, objeto, la base, tasa o tarifa. Y bueno, las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Al falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriedad a las disposiciones de derecho federal común. ¿Qué nos dice ese artículo? Que cualquier persona utilizará los diferentes métodos de interpretación jurídica para analizar las leyes a su favor, utilizando el método lógico, histórico, todo el tipo de métodos que ya mencioné, para entender de mejor manera las leyes fiscales a su favor, ya que en ocasiones algunos artículos son de manera compleja de entender. Y bueno, podemos utilizar estos distintos métodos para hacer una investigación exhaustiva o entender de mejor manera. Y bueno, el artículo 5A nos habla de los
actos en razón de negocios. ¿Qué nos dice? Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonable esperado por el contribuyente. En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios, con base en los hechos y circunstancias del contribuyente, conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. Y bueno, es importante conocer cada uno de los elementos esenciales de las contribuciones. En el artículo 5A también nos habla de los beneficios fiscales, que se consideran, antes de entrar al estudio de este, quiero hacer énfasis que es el fundamento general de los beneficios fiscales, ¿no? ¿Qué nos dice ese artículo? Que es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcances a través de deducciones, excepciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de una contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal. Bueno, podemos ver que una persona física o moral que tenga como obligación principal pago de contribuciones también tendrá beneficios fiscales, como por ejemplo las deducciones que se hacen anualmente para que el Estado te devuelva cierta cantidad de dinero, dependiendo de todos los comprobantes fiscales que tú ofrezcas al Estado a través de tu declaración anual. Y bueno, se considera también otra figura importante, beneficio económico. Se considera que existe un beneficio económico razonable, esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado. Y bueno, también cómo podemos cuantificar el mismo a través del beneficio económico razonable. Espera que se considere la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Y bueno, también tenemos en el artículo 6, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hechos previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso que ocurren. Así que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa. En contrario, si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes le proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Al falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante la declaración que se presentara ante las oficinas autorizadas. Y bueno, como por ejemplo dentro del plazo que a continuación se indica. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley, en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las entenderá a más tardar el día 17 del mes del calendario inmediato de determinación del periodo de retención o de la recaudación respectiva. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. Y bueno, y quien haga pago de los créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora la forma oficial, es decir, el recibo o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o documentación en que las disposiciones respectivas establezcan en la que conste la impresión de la máquina registradora. Tratándose de los pagos efectuados en la oficina de las instituciones de crédito, se deberá contener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o el ajuste de recibo con sella digital. Es así que cuando yo haga cualquier tipo de pago, los créditos fiscales, debo de tener el recibo oficial o la forma valorada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que compruebe que yo he cumplido con lo que me pone el mismo o la autoridad fiscal. Y bueno,
Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. Aquí, en el artículo 7 nos habla sobre la difusión que tienen las leyes fiscales dentro del Diario Fiscal de la Federación, pero vamos a ver qué nos dice. Las leyes fiscales, reglamentos, disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda la República Mexicana, en todo el país de México, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Aquí nos dice que cuando una ley, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, sufre alguna reforma, ya expliqué en otro video qué nos dice acerca de una reforma de ley. Bueno, van a entrar en vigor al día siguiente y se podrán ver en el Diario Oficial de la Federación o a través de la resolución de miscelánea fiscal. Dice que para los efectos fiscales, por ejemplo, hacen uso mucho de México, país y territorio nacional. En leyes fiscales se entenderá por efectos fiscales por México, país y territorio nacional, lo que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integra el territorio nacional y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial. Aquí hemos llegado en el artículo 9, que se considera por residente en territorio nacional, en el caso de persona física, las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de interés vitales. Para estos efectos se considera que el centro de interés vitales está en el territorio nacional cuando los siguientes supuestos: cuando más del 50% de los ingresos totales contenga la persona física en el año de calendario tenga fuente de riquezas en México, cuando el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales, las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de interés vitales se encuentre en el extranjero. Y bueno, las personas morales, el cual no es objeto de nuestro mundo jurídico de Aprendiendo con Elisa y Elwin. Y bueno, como dicen, las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de conformidad con ese código deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales a más tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquel en el que sucede el cambio de residencia fiscal. Cuando las personas físicas o morales omitan presentar dicho aviso, no perderán la condición de residentes en México. Aquí podemos ver qué se considera por domicilio fiscal, una figura importante que todo contribuyente debe conocer dentro del mundo tributario en México. Y bueno, tratando de personas físicas, ¿qué nos da a entender eso? Cuando realicen actividades empresariales, el local en que se encuentra el principal asiento de sus negocios. Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Únicamente en los casos que la persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuenten con un local, su casa, habitación. Para esos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación que cuente con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos anteriormente. Y bueno, como los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considera como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras o las sociedades cooperativas de ahorro o préstamos. Eso es importante que tengas en consideración. Y bueno, el artículo 11 nos dice que cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero en dicho año, el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciar el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año en que se trate. Y bueno, el artículo 12 nos habla en los plazos fijados en días, no se contarán los sábados, los domingos, ni el 1 de enero, el primer lunes de enero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre,
el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo, y 25 de diciembre. Y bueno, ahí podemos ver en el artículo 12 diferentes supuestos que podemos encontrar en esa ley. Y bueno, nos dice el artículo 13 sobre las prácticas de diligencia de la autoridad fiscal. ¿Qué nos dice? Deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas de 7:30 a 6 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil, sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Y bueno, las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificación y de embargos precautorios podrán habilitar los días y horas hábiles cuando la persona con quien se vea practicar la diligencia realice las actividades por las horas que deben pagar contribuciones en días u horas hábiles. Y bueno, también tenemos que en el artículo 14, que entendemos por enajenación de bienes, toda transmisión de propiedad, que se reserve de dominio del bien enajenado, las adjudicaciones, cuando se realiza a favor del acreedor, aportación a una sociedad o sociedad, las que realice mediante el arrendamiento financiero, las que se realiza a través del fideicomiso, lo de la cesión de los derechos, que podemos encontrar en ese mismo artículo, la transmisión de dominio, la transmisión de derechos de crédito, las que se realicen mediante fusión o escisión de las sociedades, entre otros que podemos encontrar en ese mismo. Y bueno, en el artículo 14A se entiende que no hay enajenación en las operaciones de préstamos de títulos o de valores por la entrega de bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos a prestamistas. Y bueno, todo eso lo podemos encontrar en ese artículo. Y bueno, en el artículo 14b podemos ver los supuestos en el cual no se van a considerar enajenación de bienes, algunos supuestos que se refieran al mismo. Y bueno, y así podemos encontrar en el 14b, que pueden analizarlo ustedes de forma más exhaustiva y detallada. Y bueno, en el artículo 15 nos habla que para efectos fiscales, arrendamiento financiero, esta figura de arrendamiento financiero nos dice que el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzado, obligándose esta última a liquidar en pagos parciales como contraprestación una cantidad en dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las operaciones terminables que establece la ley en materia. Y bueno, también podemos ver en el 15A qué se entiende por escisión de sociedades, transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital social de una sociedad residente en el país, a la cual se le denominará excedente, a otra u otras sociedades residentes en el país que crean expresamente para ello, denominados escindidas. Y podemos ver cada uno de los términos, ¿no? Y en el 15b, que se consideran regalías, pagos de cualquier clase o el uso o goce temporal de patentes, lo podemos ver en el 15b. Y así posteriormente, en el artículo 15c nos da el concepto de entidad financiera, que son aquellas que son instituciones de crédito, instituciones de seguro que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondo para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión, renta variable, sociedades de inversión, instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que prestan servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión. Eso podemos entender el concepto de entidad federativa. ¿Qué se considera como entidades financieras? Pues las sociedades cooperativas de ahorro, préstamos autorizados para operar en los términos de la ley para regular las actividades en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, ¿no? Y bueno, también encontramos el 15D, que no tendrán efectos fiscales la reducción o acreditamiento de los pagos o contraprestaciones realizados por conceptos de su contratación personal para desempeñar las actividades relacionadas tanto con el objeto social como de la actividad económica preponderante del contratante.
Y bueno, pues también hemos encontrado un artículo importante dentro de el mundo jurídico de Aprendiendo con Elisa Lewin, el régimen de actividad empresarial. ¿Qué entendemos o cuáles son las actividades empresariales más importantes que tiene México? Las comerciales, las industriales, las agrícolas, las ganaderas, la de pesca, las civícolas. Y bueno, ¿qué entendemos por las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes? Las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. Las agrícolas, se comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las ganaderas, que son las consistentes en la cría, engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos. Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluido la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas. Y bueno, las civícolas, que son de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos. Y bueno, se considera empresa a la persona físico-moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea por fideicomiso, por conducto de tercero, por establecimiento. Se entenderá cualquier lugar de negocios que desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. Y bueno, para los efectos de las disposiciones fiscales, ¿qué entendemos por operaciones financieras? Bueno, pues aquí tenemos todos los supuestos en el artículo 16A a lo que se refiere o entendemos por una operación financiera. Y bueno, también encontramos en el 16B a qué se considera como parte del interés el ajuste que a través de la denominación en unidades de inversión mediante la aplicación de índices o factores o de cualquier otra forma se haga de los créditos, deudas, operaciones, etc. Y bueno, también podemos encontrar en el 16B qué consideramos como mercados reconocidos, lo podemos ver de forma más detallada. Y bueno, también tenemos el 17A, que el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de cambios del precio en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Y bueno, pues aquí podemos ver de una forma más exhaustiva los cambios en las contribuciones. Y bueno, también podemos encontrar en el capítulo segundo los medios electrónicos, una parte fundamental que todo contribuyente debe conocer antes de acceder al servicio de administración tributaria, a los trámites y servicios que nos ofrecen en su portal, ¿no? Y bueno, el 17C que nos dice que cuando sean contribuciones administradas por una autoridad fiscal autónoma y se hagan por medios electrónicos, solo serán aplicables cuando esta misma las autorice. Eso nos dice el 16TC, que a la letra del Código Fiscal de la Federación dice: tratándose de contribuciones administradas por órganos fiscales autónomos, las disposiciones de este código en materia de medios electrónicos solo serán aplicables cuando así lo establezca la ley. Y bueno, cuando las disposiciones, en el 17D nos dice que cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezca una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas. ¿Qué nos dice este artículo? Que bueno, cuando sean documentos de manera digital, deben de contener la firma electrónica del contribuyente en todo momento. Y cuando sean otros documentos digitales, tendrán que presentar la autorización del uso de otras firmas electrónicas. Y bueno, este documento digital se deberá contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales, y de los sellos digitales previstos en el artículo 29 de este artículo, y por un prestador de servicios de certificado autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas
físicas. Y bueno, en los documentos digitales podemos ver que llevará una firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente, en el cual sustituirá la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorguen a este documento. Y bueno, ¿qué entendemos? Aquí este artículo nos dice qué entendemos por un documento digital, que es todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos óptimos o de cualquier otra tecnología. Nos dice que los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados por los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicio de certificación autorizada por el Banco de México. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria negará el otorgamiento de la firma electrónica avanzada, así como los certificados de sellos digitales establecidos en el artículo 29, fracción 2 de ese código, cuando detecte que la persona moral solicitante de dicha firma o certificado tiene un socio o accionista que cuente con el control efectivo del solicitante. Y bueno, también podemos ver que las comparecencias de las personas físicas, a que se refiere los párrafos anteriores, no podrán efectuarse mediante apoderado o representante legal, salvo los casos establecidos a través de reglas generales. Bueno, esas son una de las generalidades más importantes que nos establece. Es importante ver que los certificados tendrán una vigencia de 4 años, contados a partir de la fecha en la que haya surtido efectos, ¿no? Antes de que concluya el periodo de vigencia de un certificado, su titular podrá solicitar uno nuevo. Es importante tener presente la vigencia de estos tipos de certificados digitales. Y bueno, ¿qué nos dice el 17E? Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El 17E nos da un concepto general de sello digital. ¿Qué es un sello digital? Mensaje electrónico que acredite que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. Identificará a la dependencia que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba al contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. Y el Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios para que los contribuyentes puedan comprobar la autenticidad de los acuses de registro con régimen digital, ¿no? Y bueno, el Servicio de Administración Tributaria nos dice que en el 17F podrá proporcionar los siguientes servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas. 1. Verificarán la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica. Comprobar la integridad de los documentos digitales expedidos por las autoridades fiscales. Llevar los registros de los elementos de identificación y de vincular con los medios de identificación electrónico de los firmantes. Poner a disposición de los firmantes los 2 dispositivos de generación de los datos de creación de verificación de firmas electrónicas avanzadas o sellos digitales. Informar antes de la emisión un certificado a la persona que solicite los servicios. Autorizar a las personas que cumplan con los requisitos que establezca en reglas de carácter general, ¿no? Proporcionar información sobre los certificados emitidos por el SAT que permita a terceros conocer que el certificado fue emitido por el SAT, si se cuenta con un documento suscrito por el firmante nombrado en el certificado en el que se haga constar que dicho firmante tenía bajo su control el dispositivo, si los datos de creación de la firma eran válidos, el método utilizado para identificación al firmante, entre otros. Proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados. Y bueno, los certificados que se emitan en el SAT o Servicio de Administración Tributaria para ser considerados válidos deberán contener los siguientes elementos. La mención de que se expiden como tales, tratando de certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitaciones que tengan para su uso. El código de identificación único del certificado. La mención de que fue emitido por el SAT y una dirección electrónica, nombre del titular certificado, clave de registro federal de contribuyentes, periodo de vigencia del certificado, especificando el inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.
La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado y la llave pública del titular del certificado. Y bueno, queda sin efectos estos certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria cuando lo solicite el firmante, lo ordene una resolución judicial o administrativa, fallezca la persona titular del certificado, se disuelva, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. Las sociedades excedentes o la sociedad funcionaria desaparezca con motivo de la cesión o función. Transcurre el plazo de vigencia del certificado, se pierda o inutilice por daños el medio electrónico el que tenga los certificados, se compruebe que al momento de su expedición el certificado no cumplió los requisitos legales, cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica, se agote el procedimiento y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuadas las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. Y bueno, detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la existencia, detecten que se trate de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Y bueno, también tenemos diferentes supuestos, que el SAT podrá cancelar sus propios certificados de sellos o firmas digitales cuando lo crea conveniente. Cuando el SAT revoca un certificado expedido por él, se anotará en el mismo la fecha y hora de revocación. Y bueno, es importante que conozcamos todos los elementos que conforman los certificados digitales. Tratando de certificados de sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet previo a que se dejen sin efecto requeridos fiscales, la autoridad fiscal podrá restringir temporalmente el uso de los mismos cuando detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y están obligados a ellos omiten la representación de la declaración anual. Y bueno, durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o desaparezca. En el ejercicio de sus facultades que detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal. Igual, bueno, se detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto anterior. Derivado de la verificación del artículo, podemos ver que tenemos diferentes tipos de elementos. Continuando con el contenido de la estructura del Código Fiscal de la Federación, el artículo 17.1 nos dice lo siguiente: la integridad y autoridad de un documento digital con firma electrónica avanzada o sello digital será verificable conforme a los medios o mecanismos que para tal efecto determine el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, en el artículo 17J nos dice las obligaciones que tendrá el titular de un certificado emitido por el SAT o Servicio de Administración Tributaria. En primer lugar, actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma. 2. Cuando se emplee certificado en relación con una firma electrónica avanzada, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia o que hayan sido consignados en el mismo son exactas. Solicitar la revocación del certificado ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la privacidad de sus datos de creación de firma. A su vez, el titular del certificado será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir con las obligaciones previstas en ese artículo. Y bueno, también nos menciona el artículo 17K que las personas físicas y morales que pertenezcan al Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado una herramienta muy importante que es el buzón tributario, en el que es una comunicación electrónica ubicada a través del portal de Servicio de Administración Tributaria, a través del cual tendrá los siguientes efectos. La autoridad fiscal realizará una notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita a través de documentos digitales y a través también de enviar mensajes de interés. 2.
Los contribuyentes tendrán la obligación de presentar promociones, solicitudes, aviso o darán cumplimiento o a requerimientos de la autoridad a través de documentos digitales y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. También, las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los 3 días siguientes a aquel que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria. La autoridad enviará por única ocasión mediante los medios o mecanismos elegidos un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de estos. Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto, de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. Y bueno, también nos vemos que el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar el uso del buzón tributario cuando las autoridades de la Administración Pública Centralizada y Parcial de Gobierno Federal, Estatal o Municipal o los organismos constitucionales autónomos tengan el consentimiento de los particulares. Y bien, hemos llegado al título segundo de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, pero ese apartado lo analizaremos en el siguiente video. Hola, bienvenidos a Aprendiendo con Elisa y Elwi. Hoy tenemos un tema o continuación del estudio de la estructura del Código Fiscal de la Federación, denominado de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Y bueno, es un capítulo único. ¿Qué nos dice este artículo 18, donde da inicio al estudio de estos supuestos y garantías que tiene el contribuyente, persona físico-moral, que sean en cuestión que estemos, al régimen fiscal al que pertenezcan? ¿Cuáles son aquellos que, de acuerdo a la actividad económica que realicen, cuáles son sus obligaciones, de acuerdo a cada uno que mencioné? Y deben de conocer, y bueno, toda promoción dirigida a una autoridad fiscal debe presentarse mediante documento digital que contenga la firma electrónica. Recuerda que la firma electrónica es una de las herramientas tributarias o fiscales más importantes que un contribuyente debe tener al realizar algún trámite y servicio. Y bueno, los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o civícolas podrán no hacer uso de la firma electrónica avanzada, solo en esos casos, como lo establece el artículo 18. Y bueno, estas promociones deberán enviarse a través de una herramienta que ya hemos platicado dentro de este mundo jurídico de Aprendiendo con Elisa y Elwin, buzón tributario. Y deberán tener los siguientes requisitos. Bueno, recuerden que cualquier promoción debe tener los siguientes elementos: el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, manifestando al Registro Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro, señala la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Y bueno, también el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación establece que no estarán obligados a utilizar los documentos digitales las personas que recaigan en los supuestos que menciona ese artículo. Y bueno, las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, continuando con lo anterior, son los puntos más importantes de ese artículo. En el artículo 118, A,
Establece las promociones que se presenten ante una autoridad tributaria en las que se formulen consultas o solicitudes de autorización o regímenes que se menciona, ya sea fiscal, por arrendamiento, por bienes de enajenación, entre otros, deberán cumplir en adición a los requisitos establecidos en el artículo 18 lo siguiente: señalar los números telefónicos del contribuyente y el de los autorizados, señalar los nombres, direcciones, registro federal de contribuyentes, número de identificación fiscal, describir las actividades a las que se dedique el interesado, indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción, señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción, así como acompañar los documentos e información que soporten tales hechos o circunstancias. Describir las razones de negocio que motivan la operación planteada, indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido previamente planteados, indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito. En el artículo 18b nos dice que en cuanto a temas de protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa, estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el que tendrá atribuciones como asesoría, representación, defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos federales descentralizados, así como determinaciones de autoridades fiscales y de organismos fiscales autónomos. A su vez, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece como organismo autónomo con independencia técnica y operativa, donde la prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones alcance y organice lo que establece la ley orgánica respectiva. En ningún trámite administrativo se administrará la gestión de negocios. Eso nos dice en el artículo 19, donde dice que la representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o mediante carta aporte firmada ante 2 testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales. Y bueno, en el artículo 19A podemos encontrar que las personas morales, para presentar documentos digitales, podrán optar por utilizar su firma electrónica avanzada o bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante legal. Y bueno, el artículo 20 nos habla de que las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trata. Continuando con el estudio de estos artículos, podemos también ver que los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de las mismas contribuciones y antes del adeudo principal, como gastos de ejecución, recargos, multas e indemnizaciones. Bueno, aquí seguimos estudiando los puntos más importantes. El artículo 20 nos habla acerca de las reglas mediante el cual el índice nacional de precios al consumidor, que calcula el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, se sujetarán a los supuestos que establezcan. Eso nos lo dice en el artículo 20 bis. Continuando con el estudio, nos dice que en el artículo 23 ter, el Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional de la unidad de inversión para cada día del mes,
A más tardar el día 10 de cada mes, el Banco de México deberá publicar el valor de la unidad de inversión correspondiente a los días 11 a 25 de dicho mes, y a más tardar el día 25 de cada mes publicará el valor correspondiente a los días 26 de ese mes al 10 del mes inmediato siguiente. Y bueno, el valor de la unidad de inversión se calculará conforme a la siguiente fórmula, donde D es igual a día del que desee conocer el valor de la UDI, M mes del año que corresponda a D, UDI D, M unidad de inversión correspondiente al día del mes M. Y bueno, el UDI D menos 1, M unidad de inversión correspondiente al día inmediato anterior al día del mes es igual al operador de multiplicación. Y bueno, la raíz enésima para determinar el valor de la UDI para los días del 11 al 25 del mes M se utiliza N es igual a 15 y NPSQ, Índice Nacional de Precios del Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior al mes. Y bueno, pues así sucesivamente nos establece diferentes fórmulas para aplicar, para calcular lo anterior que hemos mencionado. Continuando con el mismo, en el artículo 22 nos dice que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que proceden conforme a las leyes fiscales. Y seguimos posteriormente. En el artículo 22A podemos ver que cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo anterior, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 21 de ese código que se aplicará sobre la devolución actualizada. Asimismo, podemos ver que cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de 1. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido estuviese determinado por el propio contribuyente, a partir de que se negó la autorización o de que se venció el plazo de 40 o 25 días, o cuando el pago de lo indebido estuviese determinado por la autoridad a partir de que se pagó dicho crédito. Y bueno, en el artículo 22b nos dice que las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la cuenta del contribuyente que la solicita, para lo cual éste deberá proporcionar en la solicitud de devolución o de la declaración correspondiente el número de su cuenta en los términos señalados en el párrafo séptimo del artículo 22 de ese código. Y bueno, para estos efectos, los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados como comprobantes del pago de la devolución respectiva. Y bueno, en el artículo 22c nos dice que los contribuyentes que tengan cantidades a su favor deberán presentar su solicitud de devolución en formato electrónico con firma electrónica avanzada. Como ya les he mencionado, la firma electrónica es uno de los elementos más importantes o herramientas que deben tener siempre vigentes el contribuyente para evitar que tenga algún tipo de perjuicios, y también pueden no tener beneficios fiscales, ¿no? Como este que acabo de mencionar. El artículo 22d nos dice que las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución a que se refiere el 10º párrafo del artículo 22 de este código se realizarán mediante el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones 2 o 12 del artículo 42 de este artículo. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este precepto por cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos conforme a lo siguiente. 1. El ejercicio de las facultades de comprobación debe concluir en un plazo máximo de 90 días contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades.
2. La facultad de comprobación a que se refiere este precepto se ejercerá únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor solicitado o pago de lo indebido. 2. En el caso de que la autoridad solicite información a terceros relacionados con el contribuyente, sujeto a revisión, deberá hacerlo del conocimiento de este último. Si existen varias solicitudes del mismo contribuyente respecto de una misma contribución, la autoridad fiscal podrá ejercer facultades por cada uno o por la totalidad de solicitudes y podrá emitir una sola resolución. Y así sucesivamente podremos encontrar diversos supuestos que nos establece el artículo anterior. El artículo 23 nos habla que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Y bueno, así sucesivamente podemos ver que en este artículo nos establece diferentes supuestos que tú podrás revisar de una forma más exhaustiva. Bueno, en el artículo 24 nos dice que se podrán compensar los créditos y deudas entre la Federación por una parte y los estados, distritos, federal, municipios, organismos descentralizados, etc. Y bueno, los artículo 25, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho contra la contribución causada o a cargo, según correspondan, siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en materia de estímulos fiscales y en su caso cumplan con los demás requisitos formales que se establezcan en las disposiciones que otorguen los estímulos, inclusive el de presentar certificados de promoción fiscal o de devolución de impuestos. Y bueno, en el artículo 25A nos dice que cuando las personas por actos u omisiones propios reciban indebidamente sus subsidios, deberán reintegrar la cantidad indebidamente revisada, actualizada, conforme a lo que diga esa ley. Y bueno, y siguiendo el artículo, podemos ver diferentes categorías de las contribuciones. Bueno, otra figura importante que todo contribuyente debe conocer es el de los sujetos pasivos. ¿Cómo se clasifican estos sujetos pasivos? Lo podemos llamar como responsables solidarios, como por ejemplo tenemos retenedores, personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, las personas que estén obligados a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, los adquirentes de negociaciones respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación cuando pertenece a otra persona sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. Y bueno, también tenemos los representantes, sea cual fuera el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país o residentes en el extranjero, cuya intervención estas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones hasta por el monto de dichas contribuciones, así como los que sean designados en cumplimiento a las disposiciones fiscales y aquellos que sean destinados para efectos fiscales, quienes ejerzan la parte potestad o tutela por las contribuciones a cargo de su representado, los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubiesen causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de estos, quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria a través de las formas o formatos que en efecto señala el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y bueno, también tenemos los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes hasta por el valor de los datos en carácter. Y bueno, tenemos los socios,
socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad en la parte de interés fiscal que no alcanza a ser garantizada por los bienes de la misma sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha de que se trate. Y bueno, así sucesivamente tenemos diferentes planteamientos en cada inciso, pero solo estoy mencionando los más importantes. También tenemos las sociedades que debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus socios o accionistas inscriben a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido y enterado en el caso de que así proceda el impuesto sobre la renta causado por el o supuestos de enajenación de tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia del dictamen respectivo y en su copia de la declaración en la que consta el pago del impuesto correspondiente. Y bueno, las sociedades escindidas por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de los activos, pasivos y del capital transmitido por la excedente, así como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la rescisión, así que la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento de la escisión. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, por el impuesto que se cause por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y por mantener inventarios en territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados en los términos del artículo 1 de la ley del impuesto al activo. Y bueno, las personas a quienes residentes en el extranjero les prestan servicios personales, subordinados o independientes, cuando estos sean pagados por residentes en el extranjero hasta el monto del impuesto causado. Y la sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectados al servicio turístico del tiempo compartido prestado por los residentes en el extranjero, cuando sean partes relacionados en los artículos 90 y 179 de la ley del impuesto sobre la renta, hasta por el monto de las contribuciones que se omitan, y las personas morales o personas físicas que reciban servicio o contraten obras a que se refiere el artículo 15D del presente código. Y bueno, las asociaciones respecto de las contribuciones que se hubiesen causado en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, los albaceas o representantes de la asociación por las contribuciones que se causaron o se debieron pagar. Y bueno, así sucesivamente tenemos diferentes tipos de supuestos de responsables solidarios en el derecho fiscal. Y bueno, también podemos ver que en el artículo 26A los contribuyentes obligados al pago de impuestos sobre la renta tenemos su fundamento jurídico en los términos del título 4, capítulo 2, sección 1 y 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Serán responsables por las contribuciones que se hubiesen causado en relación con sus actividades empresariales hasta por un monto de que no exceda el valor de los activos afectados a dicha actividad y siempre que cumplan con todas las obligaciones a que se refiere el artículo 110 o 102. ¿no? Y bueno, hemos llegado a analizar cuáles son aquellas obligaciones generales y específicas que tienen los contribuyentes, ya sea en el supuesto de persona física, mediante cual se puedan clasificar a través de su régimen fiscal, de acuerdo a la actividad que realicen, la actividad económica o a la actividad que le generen ingresos, o persona moral, y esas están registradas a su vez en el Registro Federal de Contribuyentes. Y esas personas que he mencionado, que son sujetos obligados a pagar contribuciones, tendrán supuestos derechos y obligaciones que establece el Código Fiscal de la Federación. En su caso, el fundamento lo tenemos en el artículo 27, que nos dice cuáles son aquellas obligaciones específicas, los sujetos en materia de Registro Federal de Contribuyentes que deberán cumplir. Y bueno, encontramos que en el inciso A, fracción 1,
nos dice lo siguiente.